todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este, Gracias por estar en la clase. Se las voy a grabar ahora, como ya les dije, por mensaje, porque estoy en una junta. Perdón. La intención es básicamente continuar con los temas. Okay, ya estuvimos viendo en las clases anteriores TED Student y ANOVA. Okay, como se puede ver aquí, estuvimos haciendo los ejercicios bueno, lo hicimos a mano en Excel, si lo recuerdan, aquí está. Ok, pero también les expliqué a cómo hacerlo en Prism. La intención de hoy es que les enseñe a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Primero está tanto TEDstudent como ANOVA en Excel y después que pasemos al siguiente tema que es ANOVA de 2 vías. ¿Vale? Bueno, para empezar, bueno, recapitulamos un poco. Perdón. La intención, recuerden, lo primero, lo más importante siempre es analizar qué es lo que qué datos tenemos y cuál es el objetivo de nuestros datos, es decir, cuál es la pregunta de investigación que tenemos. Si nuestra pregunta, si nuestra pregunta es una pregunta del tipo, ¿cuál es la diferencia entre, no sé, un tratamiento y un placebo o un control? Pues bueno, pues y si tenemos dos grupos, unas personas que reciben el tratamiento, no sé, una medicina, pónganle, y un grupo que recibe un placebo, un solo tratamiento, por lo tanto vamos a tener una sola medición, pues vaya, podríamos utilizar claramente, sí, prueba TEDstudent, sí, para muestras independientes. Pero recuerden que las pruebas paramétricas, sí, como en este caso la prueba TEDstudent, tienen que cumplir ciertos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Para empezar, que tiene que ser una variable numérica, ¿ok? Por lo menos de intervalo, idealmente de razón. Debe cumplir con los criterios de normalidad. Ya vimos cómo se hacen las pruebas de normalidad, tanto la Kolmogorov-Smirnov como la Shapiro-Wilk, ¿ok? Recuerden que la primera, la Kolmogorov-Smirnov, es para una n mayor a 50 y la Shapiro-Wilk para n menores a 50, ¿va? Hay otras pruebas también, ya las vimos, ¿ok? Tercer criterio, tiene que existir homocedesticidad, es decir, homogeneidad en las varianzas. Las varianzas tienen que ser muy similares o iguales, ¿ok? Para lo cual utilizamos la prueba del EBN, que también ya la estuvimos viendo cómo se hacía, que no es muy complicado. Y bueno, las demás, obviamente el tamaño de la muestra, idealmente tendría que ser mayor a 30, pero okay, como saben, la prueba TEDstudent en particular funciona bien con muestras pequeñas. Idealmente, muestras pequeñas, pero tampoco no ínfimas, ¿no? Una N de 10 es bastante habitual que se utilice, por lo menos en diseños experimentales. Y la siguiente es una selección aleatoria, es decir, que haya independencia entre los sujetos de la muestra. ¿Ok? Que no hayan sido como preseleccionados, sino que sea de forma aleatoria. ¿Da? Cumpliendo estos criterios, pues podemos utilizar la prueba TEDstudent. Si además de esto no tuviéramos un tercer grupo, no sé, que tuviéramos, por ejemplo, un grupo con un medicamento, no sé, aspirina, ¿no? Una sola aspirina, otro grupo que toman 2 aspirinas y un tercer grupo que toman 0 aspirinas o un placebo, ¿va? En ese caso, sí, pues entonces ya la TEDstudent no nos sirve porque tenemos 3 grupos. Como tenemos 3 grupos, pues entonces, sí, como nos dice esta tablita, que ya la habíamos visto también, pues entonces utilizaríamos análisis de varianza. Recuerden, sí, que el análisis de varianza es algo relativamente similar a la TEDstudent, pero en este caso utilizamos 3 o más grupos.
los que queremos comparar, ¿va? Eso es bien importante. Estoy tomando agua porque se está poniendo reseco el ambiente y me da tos. Espero que sea solamente eso de resequedad y no otra cosa. Esperen, voy a sacar una pastilla. Bueno, los que vayan teniendo dudas, vayan guardando las dudas para que me las digan en la siguiente sesión, ¿va? Ok, creo que ya está mejor. Vale, pues seguimos. En los ejercicios anteriores estuvimos trabajando, aquí está, con estos ejercicios. Estos ejercicios, pues si se fijan, están muy sencillos. Estos ejercicios los hicimos, aquí está, en Prism. Ok, aquí está la de Student. ¿Sí? Aquí tenemos el resultado. Si quieren lo volvemos a hacer para que recuerden cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer siempre, ¿sí? Pues es meter los datos. Acuérdense que los datos tienen que meter en columnas. ¿Ok? Cada variable, cada grupo es una columna. Otra cosa bien importante también. He notado en sus entregas que como que algunos tienen problemas para construir una base de datos, cosa que creo que se lo vieron desde primero, o métodos 2 por ahí. Los que tengan problemas para hacer eso, les voy a mandar un link donde tengo otro video, otra clase que grabé, donde explico así, paso por paso cómo construir una base de datos en Excel. Es sumamente sencillo, ¿ok? Para que lo vean si es que tienen dudas, ¿va? Totalmente opcional, pero si alguien lo quiere hacer, pues adelante. Bueno, una vez que tenemos los datos, aquí tenemos la columna A y la columna B. La columna A es el medicamento, la columna B es el placebo. Ya están los datos aquí. A simple vista, pues pareciera que sí son diferentes, ¿no? Vamos viendo qué tal. Ya les había dicho, pues probablemente lo primero para hacer esto, pues es calcular medias, como está acá, medias y varianzas de desviaciones estándar. Lo tenemos en Excel. Si se fijan en Excel, claramente, voy a poner aquí cerquita, claramente la media del medicamento es más baja que la del placebo, pero si se fijan, la desviación estándar es 3 veces más grande en el placebo que en el medicamento. Es decir, no existe una varianza igual o similar, no existe la homoscedasticidad como tal. La T-Student, la prueba T-Student tiene una opción en la que podemos seguir aplicando la T-Student a pesar de que no exista esta homoscedasticidad, esta homogeneidad en las varianzas. Para calcular esos mismos datos que tenemos aquí en Excel, en Prism, les voy a poner cómo hacerlo. Lo primero es seleccionamos, nos ponemos en el archivo donde tenemos los datos, le ponemos analizar. En analizar, aquí en columnas, donde dice análisis de columnas, nos vamos a donde dice Descriptive Statistics. Básicamente, perdón, básicamente nos podemos seleccionar las estadísticas, el análisis estadístico que nosotros necesitemos. Si se fijan aquí, tenemos la media de desviación estándar, el error estándar de la media, mínimos, máximos, rangos, podemos poner cuartiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso, con esto es suficiente para nosotros. ¿Ok? De hecho, los cuartiles como tal no lo necesitamos, le ponemos OK y listo, aquí está. ¿Ok? La media es 5.56 y 8.55 del otro. Si se fijan, es exactamente igual. La desviación estándar 0.52 y 1.66, exactamente igual. Y el error estándar de la media. ¿Ok? Es exactamente el mismo procedimiento. Ya que sabemos que entonces las varianzas no son iguales, la desviación estándar que es sumamente. Recuerden que la varianza es el cuadrado de este número. ¿Ok? Si quieren nos calculamos acá, le ponemos bar y elevamos este número al cuadrado. ¿Ok? Y listo, si fijan, en varianza es 10 veces más grande la varianza del grupo placebo que del grupo medicamento.
Entonces, claramente hay diferencias en las varianzas. Entonces, para calcular la t-student, nos vamos de nuevo donde tenemos los datos, ponemos analizar. Aquí en analizar, seleccionamos en el menú de análisis de columna la que dice t-student. Verificamos que estén seleccionados los dos grupos que quiero comprobar. Le pongo OK. Le pongo que me genere una tabla de nuevo. Ok, aquí me dice, ¿son datos apareados o independientes? ¿No? En este caso son independientes, no son las mismas personas, ¿no? ¿Asumimos igualdad en una distribución normal? Esa es una buena pregunta. No lo sabemos, entonces habrá que hacerlo antes, ¿no? Luego me dice, seleccione un tipo de test, ¿no? Una prueba t-student asumiendo que ambas poblaciones tienen la misma desviación estándar o asumiendo que no tienen la misma desviación estándar. En este caso sería el que necesitamos utilizar nosotros. No tienen la misma desviación estándar. Pero bueno, vamos primero a hacer la prueba de normalidad. Recuerden que en las pruebas de normalidad tenemos dos opciones. ¿Ok? La prueba Kolmogorov-Smirnov, que es para n mayores a 50, o la Shapiro-Wilk, que es para n menores a 50. La que necesitamos nosotros es Shapiro-Wilk. Entonces regresamos, nos vamos otra vez a analizar. Nos vamos aquí donde dice Normality and Normality Test. Ponemos OK. Dice qué distribución quieres probar y cuáles quieres utilizar. En este caso vamos a utilizar solamente la que queramos nosotros. ¿Ok? Pongo OK. Listo. Aquí dice la prueba Shapiro. El valor de P, en este caso en el medicamento es menor a 0.004 y en el otro es mayor a 0.05. En el primero, aquí mismo el programa te hace la pregunta. Pasa la prueba de normalidad. El medicamento no la pasó y el placebo sí la pasó. Si se fijan en este caso, nosotros ya dejamos de cumplir el criterio de normalidad. ¿Okay? Estrictamente hablando, tendríamos que utilizar entonces una prueba no paramétrica. La prueba no paramétrica, en este caso, sería la Udemann-Whitney, que es este de aquí. ¿Ok? Vamos a hacer los dos, solamente para que vean cómo se hace. ¿Ok? Regresamos a los datos. Aquí tenemos los datos. Pongo analizar. Le pongo ahora sí t-student. ¿Ok? Le pongo OK. Si se fijan en la t-student dice también prueba no paramétrica. Le pongo que me genere una tabla nueva. Vamos a hacer primero el que sí, asumiendo que sí cumple todos los criterios para usar paramétrica. Ya sabemos que no tienen la misma desviación estándar, entonces le ponemos que no tienen la misma desviación estándar, que esta prueba utiliza la t-student con una corrección de Welch. En residuales no vamos a poner nada. En las opciones, acuérdense que nosotros podemos utilizar, de acuerdo a nuestra hipótesis, una prueba de una cola o una prueba de dos colas. Por default viene la prueba de dos colas. Recuerden que una prueba de dos colas es cuando nuestra hipótesis no tiene dirección y de una cola cuando tenemos dirección en la hipótesis. En este caso podemos utilizar cualquiera. ¿Ok? Vamos a dejar dos colas, que es la más habitual y que viene por default. Le ponemos OK. Bueno, adicionalmente nosotros podríamos poner los datos estadísticos también en la misma tabla si lo queremos, pero en este caso no es necesario. Le ponemos OK. Y listo. Me dice que hay diferencias. Aquí mismo pregunta. La P, el alfa que yo establecí que es 0.05. El resultado, el valor de P que estoy obteniendo es significativamente diferente entre los dos sujetos, los dos grupos, perdón, y la respuesta es que sí. ¿Okay? El valor de esto es 5.149 con 9.58 grados de libertad y el valor de P 0.0005. ¿Okay? Por lo tanto, pues así, aquí claramente hay diferencias, es decir, el placebo tiene un valor mucho más grande que el medicamento. Hacemos esto exactamente para la prueba no paramétrica. ¿Ok? Nos vamos a analizar columnas t-student y prueba no paramétrica. Le pongo OK, que nos haga un nuevo documento.
Y aquí utilizamos, asumimos distribución gaussiana, o sea, normal, no. ¿Ok? Y podemos tener dos opciones. La opción más ampliamente difundida es el test de Mann-Whitney. Nos vamos en opciones, dejamos otra vez esto tal cual como estaba, le pongo OK. Y de nuevo, el valor de P es 0.0012. La pregunta de si el valor de P es menor a mi alfa de 0.05 es significativamente menor. La respuesta es que sí, por lo tanto hay diferencias significativas entre el placebo y el medicamento. Y listo, esta es la forma de hacer tanto TED-Student como Mann-Whitney, ¿sí? Es decir, la versión no paramétrica de TED-Student en el software Prism. Ahora hacemos esto mismo en Excel. ¿Ok? Es muy sencillo. Primero, hay que asegurarnos que tenemos dado de alta la opción de análisis estadístico. Para hacer eso, nos vamos aquí en el menú donde dice datos. Aquí en datos tendríamos que tener una opción que se llama análisis de datos, que no sé. Entonces, para activarlo, me voy a herramientas, complementos de Excel, y aquí donde dice herramientas para análisis, lo selecciono y le pongo aceptar. Si se fijan, automáticamente apareció un botón que dice análisis de datos. Una vez que tengo este botón activado, pues simplemente le doy clic y me vienen varias opciones. ¿Sí? Si se fijan, hasta arriba viene análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores, análisis de varianza de dos factores una sola muestra, coeficiente de correlación, covarianza estadística descriptiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y buscamos la que nos interesa, en este caso, prueba TED-Student, ¿sí? Prueba TED-Student para dos muestras, ¿sí? Suponiendo varianzas desiguales. Este es el caso, ¿no? Pues selecciono esta, le pongo aceptar y me vienen aquí las opciones. Me dice rango para la variable 1, es decir, seleccionamos el primer grupo. Le doy aquí, no sé si vieron cómo lo hice, aquí donde viene la selección como la flechita roja, ¿ok? Doy clic aquí, selecciono el primero, ¿ok? Si selecciono los datos, ¿ok? Entonces, yo le puedo poner también rótulos, eso es bien importante. Los rótulos, quiere decir que si yo tengo seleccionado aquí rótulos, yo cuando selecciono los datos puedo seleccionar desde el título, la primera celda, y en automático me va a contabilizar como este grupo, la primera celda como el rótulo, ¿ok? Si quieren lo volvemos a hacer de nuevo. ¿Ok? Seleccionamos desde arriba, meta. Pongo enter, selecciono el siguiente, bla, placebo. Le pongo rótulos, ¿ok? Diferencia hipotética entre las medias, ¿no? Lo dejamos en blanco. El alfa, 0.05 ya viene por default, ese es suficiente. Y yo puedo poner que donde quiero que me dé los resultados, en una hoja nueva, un libro nuevo o en un rango de salida. En el rango de salida yo puedo seleccionar que me lo ponga, por ejemplo, aquí, por decir algo, ¿ok? Vamos a poner, vamos a poner una hoja nueva, ¿ok? Le ponemos a aceptar y listo, ¿ok? Si se fijan, aquí tenemos los resultados. Y los resultados, si se fijan en varianza, que es la misma que nosotros ya habíamos calculado. ¿Ok? La media, etcétera, etcétera, las observaciones. No hay diferencia prácticamente en las medias. Grados de libertad 10. ¿Ok? El estadístico es menos 5.14. ¿Ok? P para una cola, valor crítico para una cola, es decir, el valor que tiene que cubrir esta P, esta T, perdón, la P para dos colas y el valor crítico para las dos colas. Corroboramos con nuestro resultado que obtuvimos acá. Ok, aquí es 5.149. Recuerden que aquí hicimos dos colas. Ok, el reloj es 5.14, pues sería 9 porque se redondea. Ok, grados de libertad 9.58.
Aquí no me da los grados de libertad exactamente como en el otro, no sé por qué. Supongo que lo redondea el programa, pero es exactamente la misma prueba de hecho. Y el valor de P, .0005, si se fijan aquí me da .0002. Ah, ok, aquí no está haciendo claramente, y ese por qué no me da esto. No está haciendo la corrección de Welch igual. Entonces por eso me da ese valor. Pero es que al final nos pusimos a suponiendo varianzas desiguales, ¿no? Pues debería ser lo mismo. Está raro, no sé por qué me lo da. Pero bueno, en términos generales no, normalmente no hay mucha variación en estos datos. Pero bueno. Ok. Este sería el punto 004. Aquí me da punto 05. Creo que aquí me lo debe de estar redondeando o algo así. Supongo. Pero bueno, me lo redondeé hacia arriba. En fin, esta es la forma de calcular la esto, si se fijan, es bastante sencillo, ¿no? Yo puedo hacer exactamente esto mismo, ¿sí? Con la ANOVA. Aquí tengo el archivo de ANOVA que utilizamos la otra vez, en la clase pasada. Tenemos el grupo control, el grupo terapia y el grupo ejercicio, ¿ok? Aquí tenemos el resultado de la ANOVA. El resultado de esta ANOVA que hicimos manual, la F, nos da 73.98. Acá, ¿sí? El resultado de esta ANOVA nos da 73.98, ¿ok? Pues ahora vamos haciendo en Excel de forma automática a ver qué parece, ¿ok? Para hacer eso, nos vamos igual otra vez a datos, análisis de datos, seleccionamos hasta arriba el que queremos, en este caso es análisis de varianza de un factor, la primera que aparece, le pongo aceptar, dice rango de entrada, ¿ok? Selecciono los casos, que serán todos estos, ¿ok? Me dice agrupado por, ¿sí? Es decir, como están los grupos, pues son por columnas, ¿no? Este es un grupo, este es otro grupo, este es otro grupo. Rótulos en la primera fila, ¿ok? Que me ponga los datos en una nueva hoja, le pongo aceptar y es todo. Bueno, el alfa.05 ya viene por default, le pongo aceptar, listo. Aquí está el resultado. Si se fijan, 73.98 de la F, aquí me da 73.97756, o sea que es lo mismo, está redondeado. Me da una probabilidad de punto, lo vamos a hacer más para que aparezcan los ceros. Listo, ahí está. ¿Ok? Una P súper pequeña, mucho más pequeña que el alfa, que es .05. Comparamos el que nos da acá, pues acá llega hasta esto, no llega menor, pero claramente es muy pequeñita. ¿Ok? Si se fijan es exactamente igual, me hace mi tabla de ANOVA, ¿ok? Que es la que nosotros hicimos manualmente acá. ¿Ok? Si se fijan, prácticamente hace todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues bastante sencillo, ¿no? Tanto hacerlo en Excel como en Prism. ¿Okay? Ambas opciones son completamente válidas, las que ustedes quieran hacer. ¿Va? Luego, otra opción, otra circunstancia que no vimos muy bien la clase anterior es cómo presentar la gráfica de esto, cómo se grafica esto. Si ustedes se van en Prism, que yo sugiero que utilicen Prism para graficar, me pongo, hay una opción de gráficas, si se ve aquí, le pongo aquí donde me aparece automáticamente ya la gráfica, le doy clic aquí, y me aparece una gráfica preestablecida. Yo puedo seleccionar la que yo quiero. Esta gráfica te presenta aquí las medias, ¿sí? Bueno, en este caso dice plot median, es decir, está ploteando las medianas. Si le pongo min, me va a graficar la media. ¿Okay? Esta línea es la media.
Si fijan, cambia un poco de la media a la mediana. Muy poco que cambia, pero no demasiado. ¿Por qué no cambia demasiado? Porque recuerden que es una medida de tendencia central, media, mediana y moda. Es normalmente, la mayoría de las veces, está casi siempre en el mismo sitio, ¿va? Entonces le ponemos media. Aquí cada uno de estos puntos son cada uno de los sujetos, es decir, cada uno de estos valores. ¿Ok? Yo puedo dejarlo así, o bien puedo decirle, ¿sabes qué? A mí me interesa más, no sé, no quiero un tipo columna, ¿no? Entonces me voy aquí donde dice box, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar la media, que es esta, ¿no? Bueno, en este caso es mediana otra vez, puedo seleccionar la línea media, ¿ok? Media, y los rangos, ¿ok? El mínimo y el máximo de los valores que obtuvimos. Si se fijan, es prácticamente lo mismo, nada más que acá es con puntos y acá es con cuadros, ¿ok? Esta es otra opción, ¿ok? La caja con bigotes que se le llama, que básicamente es lo mismo. Yo puedo aquí seleccionar, ¿sí? Qué es lo que quiero graficar, ¿ok? Que es mínimos y máximos, ¿ok? Con la mediana, ¿sí? Y el primer y el segundo cuartil. En términos generales, ustedes pueden seleccionar lo que ustedes quieran. Esta es otra opción. Aquí seleccionamos media y el error, ¿ok? Yo puedo seleccionar, aquí está seleccionada la mediana. A mí el que me gusta utilizar es la media con desviación estándar o bien la media con error estándar. ¿Okay? El SIM, que es el Standard Error of Mean, el que ustedes quieran. Normalmente cuando trabajamos con poblaciones utilizamos desviación estándar y cuando trabajamos con muestras trabajamos con con el error estándar de la media. Seleccionan los datos, lo ponen así, le ponen OK y ustedes pueden modificar la gráfica a su antojo. Si yo quiero hacer, por ejemplo, esto más grande, lo hago así, puedo eliminar esta tabla si yo quise el valor que yo quiera. Aquí yo puedo ponerle, por ejemplo, puntos, ¿ok? Puedo cambiar el color. Para cambiar el color le doy doble clic a la columna y yo le puedo poner aquí, por ejemplo, un color azul. Pongo OK y listo, está el color azul. Quiero cambiar la línea porque es gris, entonces me voy aquí donde dice Border Color y lo pongo en negro, listo. En fin, repito, ustedes pueden cambiar como ustedes quieran los datos. ¿Sí? Por ejemplo, lo quiero verde, ¿ok? Y el border lo quiero negro. Le pongo OK o Apply y ya está. Si fijan, es bastante sencillo. Para que quede todo en el mismo tono, pues vamos a ponerle borde negro también. Y listo. Es otra forma de graficar. Y ustedes pueden cambiar los gráficos. Si yo quiero cambiar este gráfico, le doy doble clic a donde quiero del gráfico, le pongo Change Graph Type y yo puedo graficar de nuevo como yo lo quiera. ¿Ok? Entonces, es otra opción. ¿Va? Bueno, esto mismo se puede hacer con TED Student. En términos generales, normalmente tanto TED Student como ANOVAs de medidas independientes, es decir, que tienen grupos que no están relacionados entre sí, se utilizan columnas. Si estuvieran relacionados entre sí, es decir, que fuera el mismo grupo medido en tres momentos diferentes, normalmente se utiliza esta gráfica para que lo vean. Esta, ¿ok? Esta es la que se utiliza cuando es el mismo grupo, pero medido en tres posiciones diferentes, tres veces diferentes. Por ejemplo, la línea base, la fase 1 y la fase 2. ¿Ok? Bueno, ya me dirán sus dudas. ¿Pueden graficar esto en Excel? Sí, también creo que en Excel ya todo el mundo sabe cómo graficar. Seleccionamos esto, le pongo en insertar. Y aquí en insertar vienen varias opciones gráficas. Aquí viene una columna. Le pongo la columna que yo quiera. Y listo. Ahí me da las dos columnas. Si se fijan es mucho más fea en general. Y hay que hacer más movimientos para dejarla bonita. En cambio Prism te lo da todo mucho más rápido. Aunque de cualquier forma aquí también vienen opciones. Ustedes quieren graficar, cambiar los modelos y demás, pueden utilizar cualquiera de estos.
a mí, repito, en particular, no me gusta para nada Excel para graficar. Es horrible, pero bueno, lo pueden utilizar si quieren. Bien, la correlación. La correlación, ya les expliqué cómo se hacía en Excel. Esta es muy sencilla. ¿Ok? Utilizando el mismo, el, el- este, esta función que es Pearson. ¿Ok? Pero también ustedes pueden utilizar la función de análisis de datos. Le doy clic aquí y busco la que me interesa, coeficiente de correlación, le pongo aceptar. Me dice, pues, selecciona una entrada. Selecciono la entrada que son estos dos. ¿Ok? Rótulos en la primera fila. No utilicé los rótulos en la primera fila, entonces déjenme volver a ponerlos. Rótulos en la primera fila. Estos son parte de los sujetos, ¿no? Sí. Rótulos en la primera fila. ¿Ok? Otra vez, coeficiente de correlación. Selecciono. Enter. Rótulos en la primera fila. Que me dé una hoja nueva los resultados. Le pongo aceptar. Y listo. Punto 8391. Si se fijan, es exactamente lo que nos da acá. No es demasiado divertido hacer esto, pero bueno, es una de las opciones que podemos hacer. ¿Va? Para hacer la correlación acá, aquí tenemos XY, ya lo hemos hecho, de hecho aquí tenemos el dato, pero lo volvemos a hacer, le pongo analizar. Correlación ya viene de antemano, le pongo OK, una nueva tabla. ¿Qué tipo de correlación quieres? Eh, computar Spearman, que es la no paramétrica, o Pearson, que es la paramétrica. No sabemos, no hicimos la prueba de normalidad. Vamos haciéndola, ¿no? Que es analizar. Nos vamos a columnas, análisis de columna, normality. ¿Ok? En este caso tenemos una n pequeña, así que vamos a utilizar Shapiro. ¿Ok? ¿Ok? Y listo. ¿Pasa la prueba de normalidad? Sí. Perfecto. Entonces, como pasamos la prueba de normalidad, perdón, en este caso creo que nada más me hizo un solo, nada más me analizó Y, entonces, ¿por qué X no la toma en cuenta? Entonces vamos a poner una tabla de X. Volvemos a hacer el análisis. Columnas, normality, ok, ok, Shapiro nada más, ok, y listo, X y Y. Y ambos pasan la prueba de normalidad, ok. Entonces, pues procedemos a hacer el análisis estadístico con asumiendo que existe una distribución gaussiana, que ya lo comprobamos, ¿no? Entonces, computamos Pearson. Otra vez dejamos dos colas, ¿ok? Le ponemos OK y listo. Punto 8392, que es exactamente lo mismo que sacamos acá. Pero a diferencia de allá, aquí nos da el valor de P, es decir, qué probabilidades de que esto haya salido de forma por obra del azar o que sí haya sido una correlación significativa, es decir, real. ¿Ok? Y pues aquí si se fijan dice, ¿es significativa con un alfa de 0.05? Sí, esta correlación es significativa, es real, no es por obra del azar, ¿sí? Con un valor de P de 0.0024. ¿Ok? Si se fijan en este programa de Prism podemos obtener este dato mucho más fácilmente y más potente. Como graficamos, otra vez, solito nos genera un gráfico, nos vamos a donde dice data 2 que no tenemos lo de correlación, y listo, me genera una gráfica de dispersión. Tengo X en el eje de las X y Y en el eje de las Y. Bastante sencillo, ¿no? Y tenemos cada uno de los puntos de intersección, es decir, cuando X vale, por decir algo, 2,
¿sí? Y vale 1. Cuando X vale 4, Y vale 6 y así sucesivamente. Yo también puedo jugar con estos datos, le puedo poner cambiar gráfico, ¿sí? Puedo poner líneas que no tienen mucho sentido. En general ninguna gráfica tiene mucho sentido más que esta. Ok, le pongo ok, puedo jugar con los colores, pues uno cambia a verde, ¿sí? O el color que yo quiera. Puedo poner, cambiar el nombre a esto, no sé, le podemos poner, bueno, ¿qué era? Calorías, calorías y peso. Ok, fácil. Yo puedo cambiar el tipo también. Correlación. Y listo. Ahora, ¿cómo? Otra opción, ¿cómo exportar estos datos? Me voy aquí donde dice Export esta imagen. Le doy clic aquí y me va a dar la opción de exportar en diferentes formatos. Puedo exportar en PDF, en IPS, TIFF, JPG, PNG, el que ustedes quieran. En términos generales, PDF es muy buena alternativa, sobre todo si van a imprimir en gran formato o algo así. JPG es como también el típico, nada más asegúrese que la resolución mínima sea de 300 dpi. Le ponen exportar y listo. Les genera la imagen que ustedes generaron. Listo. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Apúntenla por favor para la siguiente clase resolverla. Bien.